Muy bien, antes de iniciar la presentación del sermón esta mañana, vamos a inclinar nuestro rostro para tener una oración. Le pido que apague su celular o lo ponga en mute o en liberación para que no nos interrumpa durante este periodo de estudio de la palabra de Dios, que estemos en total reverencia. Padre Santísimo, estamos ante tu presencia en esta hora, Señor, agradecidos por todas tus bondades, Señor. Tú nos das vida, nos das salud, nos cuidas, nos proteges y nos das este lugar también donde reunirnos, nos das los medios para estar aquí, Señor. Y te doy gracias de todo corazón, Señor, por poner en el corazón de cada uno de los que estamos aquí el deseo de estar en tu casa de oración, para alabarte, para adorarte, para bendecir tu nombre, Señor. Y ahora que vamos a estudiar tu palabra, Señor, te suplico que ninguna palabra corrompida salga de mi boca, sino únicamente aquella que sea para edificación de tu cuerpo, que es la iglesia, para honra y gloria tuya. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén, amén y amén. El sermón de esta mañana, y si usted dice amén a lo que voy a decir, me voy a sentir mucho. Pero el sermón de esta mañana es muy cortito. Amén. Qué bueno. Vamos a ir directo al grano, ahora sí, como dicen, ¿verdad? Es un sermón que Dios puso en mi corazón, que me ha estado confrontando, obviamente, por eso es como Dios obra, ¿sabe? Cuando oramos para que Dios nos ilumine y digo, Señor, ¿de qué nos quieres hablar? Obviamente el primero que sale confrontado es quien estudia la Biblia, quien prepara el sermón o el estudio para compartirlo con otros. Así es que lo que voy a compartir, no quiero que usted diga, me está señalando a mí, porque primero me señala a mí, mi Señor. Siempre nos confronta Dios cuando estudiamos su palabra. Y el título del sermón es el pecado que nos avergüenza. El pecado que nos avergüenza. Ahora, si le diera yo unos momentos para reflexionar, ¿podría usted recordar el último pecado que cometió? No sé si fue hoy o ayer. Unos minutitos para reflexionar, podría confrontarse a sí mismo y decir, a ver, acordarme cuál fue el último pecado que cometí. A lo mejor cuando venía manejando para acá y se la atravesó, dije, cualquier pecado, ¿se acuerda? Y si le da un poquito más de tiempo para reflexionar, podría pensar o recordar los pecados que cometió en su juventud, si usted ya es adulto como yo, o cuando era un niño. ¿No se acuerda cuando desobedeció a su papá o a su mamá? ¿No? Llegó con ellos. ¿Sí se acuerda de sus pecados de la juventud y de la niñez? ¿Sí? Y yo siempre me he preguntado, ¿por qué Dios lo permite? ¿Por qué Dios permite que todo el tiempo me esté yo atormentando con los recuerdos de mis pecados? ¿Y por qué Él sí tiene el poder, como dice su palabra, de borrar y olvidar todos mis pecados? Voy a compartir dos versículos a este tema, a este particular. Isaías 43:25 dice nuestro Señor, Dios Padre, dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Él es el que tiene el poder para hacerlo. Y en el libro de Miqueas, ¿sí sabe que hay un libro que se llama Miqueas? ¿Sí? Sí. No sabe, acuérdate. Antiguo Testamento, los últimos de Después de Jonás y antes de quién. Así es. Miqueas capítulo 7, versículos 18 y 19, dice, es una hermosa oración: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia.
Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Por qué Dios sí puede borrar y olvidar todos nuestros pecados y yo no? ¿Por qué me avergüenza el pecado? La respuesta obviamente está en la palabra de Dios, no se la voy a dar lo que yo pienso, sino lo que dice la Biblia al respecto. Y las razones por las que nosotros, al menos encontré 3 razones por las que nosotros no podemos olvidar nuestros pecados, aun y cuando ya los hayamos aceptado, nos hayamos arrepentido de ellos, aun y cuando ya hayamos confesado nuestros pecados, aun y cuando nuestros pecados hayan sido perdonados, siguen presentes en nuestra vida, ¿no es cierto? Y hay 3 respuestas para ello. La primera es porque nuestros pecados, el recordar nuestros pecados, nos hacen entender que somos débiles, nos hacen reconocer que somos débiles y que en nuestras fuerzas es imposible vencer la tentación, es imposible vencer a Satanás. Y el apóstol Pablo lo dijo así en 2 Corintios capítulo 12, versículos 7 al 10, después de que el apóstol Pablo, defendiendo su ministerio, dice: yo fui un hombre que subió hasta el 3er cielo, estuve en la presencia de Dios y escuché palabras inefables, inexplicables. Eso quiere decir inefable, algo que no se puede explicar con palabras, que no puedo entender. Estuve en la presencia de Cristo. Y luego dice en el versículo 7, y para que la grandeza de esas revelaciones, imagínense haber escuchado a Jesús predicándole, enseñándole toda la palabra de Dios frente a frente, uno a uno, ¿se imagina eso? Pues claro que regresó el apóstol Pablo y dijo: no, pues a mí me enseñó directamente el maestro. Y entonces dice: para que la grandeza de esas revelaciones no me exaltase desmedidamente, que me sintiera yo superior a todos los demás apóstoles, me fue dado un aguijón en mi carne. Recuerde que la palabra carne se refiere al lugar donde mora el pecado en las personas, en los creyentes incluso, ¿sí? Traía un aguijón en su cuerpo, en su carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera, que me conserve humilde. A pesar de toda la sabiduría que pudiera tener, me tengo que conservar humilde. Y Dios me estaba recordando constantemente a través de un mensajero de Satanás, y ahorita vamos a elaborar sobre ese tema, un aguijón en mi carne, respecto al cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho mi Señor Jesús: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en qué? En tu debilidad. Por tanto, dice el apóstol Pablo, lo acepto, tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Escúchelo de esta manera, tratemos de entenderlo de esta manera. Cuando yo estoy a punto de pecar, si usted es creyente, el Espíritu Santo mora en su interior. Y cuando está usted a punto de pecar, siente el Espíritu Santo nos redarguye del pecado, dice la palabra de Dios. Él nos dice: no caigas en pecado. Cuando yo acepto esa advertencia del Espíritu Santo, entonces el poder de Cristo reposa en mí para fortalecerme y para no caer en tentación y no pecar. Pero cuando yo no admito el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios, el poder del Señor Jesús, no reposa en mí. Y estoy batallando yo solo con mis tentaciones, con mis pruebas. Y ahí es donde caigo en pecado. Y tú dice el apóstol Pablo: me gloriaré en mis debilidades, porque en el momento en que sé que soy débil, permito que el poder de Dios me fortalezca para no caer en pecado. Por lo cual, por amor de Cristo, me gozo, dice el apóstol Pablo, en debilidades, en afrentas, en necesidades, persecuciones, angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando usted y yo estamos pasando por afrentas, por necesidades, carencias, afrentas quiere decir que alguien me está vendiendo, tengo algún conflicto, necesidades, carencias, salud,
persecuciones que la gente me señala, se calcula a mí porque soy cristiano, angustias por alguna pena por la que estoy pasando, entonces soy débil. Es decir, cuando estoy pasando por este tipo de experiencias es cuando más débil soy, es cuando estoy más propenso a pecar, es cuando mi fe está siendo probada. Y cuando soy más débil es cuando Satanás más me va a atacar. Y por eso necesito que el poder de Jesucristo repose en mí, en mis debilidades, para que cuando estoy pasando por todo esto no caiga en pecado. Entonces el pecado me recuerda que soy débil, que en mis propias fuerzas no puedo, es imposible vencer a Satanás. Es imposible vencer la tentación si no permito que el Espíritu Santo me fortalezca. La segunda razón por la que usted y yo siempre recordamos nuestros pecados es para que entendamos que nos es imposible llegar al cielo por nuestras propias obras, es decir, obedeciendo los mandamientos. En Romanos 3:20, vamos a proyectarlos, pero si usted quiere verlo en su Biblia y señalarlos o tomar nota de ello como usted lo desea, hágalo. Romanos 3:20 dice claramente: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Si usted y yo, como muchas personas tristemente que no conocen a Cristo lo hacen, creen que pueden obedecer todos los mandamientos, dice el apóstol Pablo: yo no conocí el pecado si la ley no dijera no codiciarás, pero cuando la ley dijo no codiciarás, entonces supe que codiciar es pecado. Las personas que están en el mundo no entienden que mentir es pecado, que robar es pecado, etc. Todo eso es pecado, pero no lo entienden porque no se confrontan con la palabra de Dios. Y así éramos usted y yo antes de venir a los pies de Cristo. Pero claramente dice aquí que por el intentar obedecer todos los mandamientos, ningún ser humano será justificado, es lo que dice el pasaje. Nadie va a poder llegar a ser, nunca vamos a poder argumentar nada con Dios, eso no está en la Biblia. Usted y yo al morir, como nos explicaban en la escuela dominical, tenemos dos destinos, el cielo o el infierno. Si llegamos al cielo como creyentes, vamos al tribunal de Cristo. Y Cristo no nos va a acusar de nada, simplemente va a evaluar nuestra vida como creyentes para decir: ¿hiciste algo bien? ¿Sí? Tendrás alguna corona probablemente. ¿No hiciste nada? Entonces tus obras fueron heno, hojarasca y madera y se van a quemar. Eso es la parte del creyente. El no creyente va directo a la condenación eterna por no haber aceptado a Cristo como su Salvador, y va a estar delante del juez en el gran juicio del trono blanco, Apocalipsis 20:16. Pero cuando eso suceda, no crea que usted y yo vamos a tener oportunidad de decirle a Jesús en el tribunal de Cristo: oye Señor, pero yo me acuerdo que le ayudé a fulanito y a perenganito, y entonces ¿por qué no me tomas en cuenta eso para que me des una corona? O el no creyente tampoco va a argumentar ante nuestro Señor Jesús: oye, es que pues nadie me dijo de esto, entonces dame chance, mira que yo estuve esforzándome toda la vida por hacer las cosas bien. ¿Cómo dice la gente? No le hago daño a nadie, me porto bien, voy al templo todos los domingos, doy mis limonas, entonces me esforcé por cumplir todos los mandamientos. Nadie será justificado por sus obras, por tratar de obedecer los mandamientos. La única forma de entrar en la presencia de Cristo en el cielo es habiendo aceptado y confesado al Señor Jesús como nuestro Dios, Rey, Señor y Salvador. Entonces el pecado me recuerda: no puedes, es imposible, como dice el apóstol, como dice Santiago, pero no son los apóstoles, como dice Santiago, porque todo el que quiere obedecer toda la ley, pero fallar en un punto, se hace culpable de todos. Así es que no. Por más que te esfuerces en tratar de cumplir los mandamientos, con uno que falles te vas a hacer culpable de todos. Y esto me obliga, el pecado me obliga a entender: no puedo por mis propios medios ir al cielo. Y la tercera, la consecuencia de todo esto, la tercera razón por la que usted y yo reconocemos nuestros pecados, es porque entonces reconocemos que si soy débil,
que por mis propios medios no puedo dejar de pecar, que tratando de hacer los mandamientos por mis propios medios tampoco voy a ir al cielo, entonces tengo que reconocer, el pecado me hace reconocer, mis recuerdos del pecado me hacen reconocer, que entonces tiene que haber alguien que me ayude para ir al cielo, porque yo soy débil y no puedo, porque yo no puedo cumplir los mandamientos, entonces necesito a alguien. Juan 14:6 dice, y Jesús decía, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie, absolutamente nadie, viene a Dios Padre si no es a través de mí. Por eso tenemos que estar, por eso los pecados están todo el tiempo atormentándonos, para que recordemos nuestra debilidad, nuestra incapacidad, nuestra imposibilidad de ir al cielo por nuestros propios medios. Ahora, en otro sentido, y hay que ser muy cuidadosos con esto, miren, cuando recordamos nuestros pecados, estamos en una situación débil. Van a ser momentos que Satanás va a aprovechar, como lo hace conmigo muchas veces, para hacerme sentir sucio, indigno de llamarme cristiano, porque es el acusador, dice la Biblia. Y entonces cuando recuerdo un pecado y él está ahí, ¿ves? ¿Cómo puedes ser pastor si tú estás ahí cayendo en pecado? O sea, ¿cómo te atreves a pararte enfrente? Y te acusa, y te señala, y te ataca, porque la intención de Satanás es que usted y yo no sirvamos al Señor. La intención de Satanás es que usted y yo no seamos verdaderos cristianos de acción. No cristianos que llegan a sentarse a la banca un domingo, sino que ejercamos nuestro ministerio. Pero cuando estamos pensando en pecados, Satanás dice, ¿cómo vas a decir que yo voy a ser maestro escuela dominical, o que yo voy a cuidar a los niños, o que yo voy a hacer esto, que voy a hacer campañas evangelísticas, si eres un pecador, hombre? ¿Cómo vas a hacer eso? Esa es la voz de Satanás. Y es peligroso cuando estamos recordando nuestros pecados. Usted tiene que cerrarle la boca a Satanás, porque si usted es creyente y usted ha confesado sus pecados han sido perdonados, y con un corazón limpio, un corazón rendido al servicio del Señor, usted puede ejercer cualquier ministerio. Así es que hay que ser muy cuidadosos. Y déjenme platicar una muy breve anécdota. Conocí una familia, todas las familias en Cristo son muy amadas por mí, ¿no? Pero conocí a una familia que no iba al templo porque uno de los miembros de la familia sabían que este miembro de la familia tenía un problema serio con un pecado en particular y no podía quitarse. Pero ese miembro de la familia sí iba a los templos, no fallaba, todos los domingos ahí estaba. Y entonces decía a la familia, pues no vamos a ir, mientras él, que yo sé que es un pecador, mientras ella, que yo sé que es un pecador, entonces yo no voy al templo, porque no puedo creer, o sea, se me hace hipócrita que él que sabe que está pecando vaya al templo, entonces no voy. Como dijo nuestro Señor Jesús cuando querían apedrear a la mujer adúltera, que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Y no fue sino hasta que esta persona fue a los pies al cielo, a la presencia de Dios, y entonces ya vino toda la familia, entonces iba toda la familia a ese templo. Es que ya no está el que pecaba. Hay que ser muy cuidadosos, y como decíamos esta mañana en la escuela dominical, al único que yo tengo que juzgar es a mí mismo, a nadie más que a mí mismo. ¿Estoy siendo un verdadero cristiano? ¿Estoy siguiendo y sirviendo a mi Señor? ¿O no lo estoy haciendo? Yo soy a mí es el que debo juzgar, a nadie más. Y dice, en algún momento le decía yo a esta familia, no lo vamos a proyectar, pero en Ezequiel capítulo 18, versículo 20 dice, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. O sea, cada uno de nosotros carga con su propio pecado.
El pecado no se hereda tampoco. Se heredan los malos hábitos, ¿verdad? Pero el pecado no se hereda. Cada ser humano es el que decide pecar o no pecar. No podemos culpar a nadie. Es que mi papá, o es que mi papá era así, entonces yo también soy así. O como dijeron las mujeres la mujer en aquel anécdota, ¿no? ¿Por qué pecaste? Pues fue la serpiente, no fue culpa mía. ¿Y tú, Adán, por qué pecaste? Pues la mujer que tú me diste, ¿por qué? No podemos acusar a nadie, ¿eh? Nosotros somos los que tomamos la decisión de pecar. ¿De acuerdo? Ahora, en la naturaleza humana, al menos cuando somos niños, pareciera que así es. Cuando vamos a cometer algún pecado, lo natural es que nos sintamos avergonzados de ello. Y que cuando vamos a cometer algún pecado, porque antes de cometer el pecado ya sabemos que vamos a pecar, ¿eh? No es como que, ay, me sorprendieron. No. Antes de caer el pecado, usted y yo sabemos que vamos a pecar. Y entonces como que nos preparamos y saber que nadie me esté viendo, ¿verdad? De los que me conocen, para poder pecar a gusto. Porque nos daría vergüenza que nos descubrieran pecar. Y sin embargo, lo estamos viendo cada vez más tristemente en este mundo, es al revés. Es al revés. La mayor cantidad de seres humanos se deleitan en pecar, y no solo eso, se esfuerzan para que los demás los vean pecar. Así de podrido está este mundo. Ahora, no es nada nuevo. Usted, si se acuerda, el capítulo Romanos, capítulo 1 de Romanos, el apóstol Pablo lo escribe, es muy extenso el capítulo, no vamos a proyectar todo, solamente unos versículos. Romanos 1, a partir del versículo 28, dice: y como ellos, hablando de los no creyentes, no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, retractores, escuche, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. Cada vez inventan más tonterías en este mundo, tristemente. Desobedientes a los padres. Para aquellos hijos que creen que desobedecer a su papá no es pecado, déjenme le aviso, si es pecado. Si es, aquí dice. Aquí dice. ¿Dónde dice? Desobedientes a la mamá. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Fíjense nada más, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, es decir, que todo eso está mal, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. O sea, el ser humano, como digo, esto que está pasando en nuestra vida, esta carta del apóstol Pablo a los romanos se escribió por ahí del año 50 o 60 de nuestra era. Desde entonces. Y ahora, usted está viviendo en este mundo y ve cosas peores, ¿no es cierto? Y ahora cada vez es más las gentes que se deleitan no solo en pecar, sino en que los demás los vean. Es más, hasta les pagan por pecar. Por hija de Dios, ¿qué clase de mundo estamos? La diferencia es que mientras los no creyentes se deleitan en pecar, usted y yo, como creyentes, deberíamos avergonzarnos de pecar, aunque nadie nos vea. Aunque nadie nos vea, usted y a mí, deberíamos sentir vergüenza por pecar. Ahora quiero hacer un ejercicio con usted. Yo sé que jamás ha pecado, pero vamos a hacer un ejercicio como si fuera. Quiero que imagine que está usted a punto de pecar, ha decidido pecar.
Planea el momento y lugar para asegurarse de que quienes lo conocen no lo vean. Se prepara y proyecta y busca un lugar donde nadie lo vea para caer en pecado, para pecar, para aceptar la tentación y usted va a pecar. Imagínese ese escenario. Pero resulta que en el momento que usted está cometiendo ese pecado lo descubre su papá, su mamá, su esposo, su esposa, su hijo, su hija. Lo descubre alguien que le conoce. ¿Cómo se sentiría? ¿Buscaría alguna excusa, algún culpable como Eva y Adán hicieron en su momento? Lo que sí es cierto es que si algo pasara así y alguien me viera pecar, yo no podría volver a mirar a esa persona a los ojos porque sería un momento que quedaría en mi mente grabado para toda la vida. Esa sería una experiencia en la que diría, híjole, pues ya tal persona que me conoce sabe que soy así. ¿Culparía a alguien más de ese pecado? ¿Buscaría alguna excusa? El tema de este sermón está caminado a recordarnos que aunque ningún ser humano me vea pecar, aunque ningún ser humano me vea pecar, hay alguien que siempre me ve y que sabe perfectamente todo lo que estoy haciendo. Abra su Biblia, por favor, en el Salmo 139. Salmo 139. Y sígame con su vista, vamos a leer de los versículos 1 al 12. Espero que haya suficiente luz para que usted alcance a leer. Salmo 139, versículos 1 al 12. Dice: oh Jehová, tú, este salmo fue escrito por David. ¿Sabe usted si David pecó? Sí, ¿verdad? La Biblia narra, él mismo confiesa sus pecados. Dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde miré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol, es decir, en el infierno, hiciese mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas, es decir, la oscuridad me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no cubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Dice el versículo 2, perdón. Has entendido desde lejos mis pensamientos. El pecado, Señor Jesús, se origina en el centro del ser. Dice, de dentro del ser es donde nacen las tentaciones. Y cuando llegan al pensamiento, ya no hay forma de detenerlo. Y Dios sabe lo que usted y yo estamos pensando, de lo que estamos pensando. Siquiera pensar en pecar ya es pecado. Pensar en desobedecer ya es pecado. Y Dios ya está viendo mis pensamientos. Él sabe dónde estoy, lo que voy a hacer, lo que voy a decir, lo que estoy escuchando. En ese sentido, puedo preguntar, ¿qué le avergonzaría más?
¿Pecar o que lo vean pecar? Pecar. Las dos cosas deben ser igual de penosas para un creyente. Las dos cosas deberían de avergonzarnos. Aún y cuando nadie me vea, debería avergonzarme pecar. Y pues más vergüenza cuando alguien que nos ve nos descubre pecar. Ahora, déjame buscar este versículo, es Isaías 59. Isaías 59, 12 dice: porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. Este versículo nos hace entender que no hay excusa. Usted y yo no podemos decir, es que no sabía que era pecado. No hay excusa. Es que es un pecadito. No hay pecaditos del pecador. Todo es pecado. Desobedecer a Dios es pecado. Entonces, si yo sé y tengo, porque acabo de leer el Salmo 139 y entiendo y no me queda duda de que mi Padre Celestial me está viendo pecar, ¿podría estar en oración ante mi Padre Celestial sin sentir vergüenza? Por eso lo hemos enseñado en esta conversación desde hace mucho. Lo primero que tenemos que hacer al iniciar nuestra oración es pedir perdón por nuestros pecados. Eso es lo primero que no empiece usted ni alabando a Dios, ni adorando a Dios, ni poniendo sus peticiones, mucho menos, nada de eso va a ser escuchado hasta que usted y yo no pidamos perdón por nuestros pecados. ¿Y dónde dice eso? Isaías 59, 1 y 2. Estaba yo en el mismo capítulo, pero perdón que esté tomando esta parte del sermón porque no tenía yo proyectado hablar de ello, pero dice Isaías 59, 1 y 2: he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Es decir, cuando el pueblo de Israel estaba orando a Dios y Dios no le respondía, ellos decían, es que Dios ya no nos escucha, es que Dios ya no está, etc. Y dice Dios a través de Isaías: pero vuestras iniquidades, vuestros pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro, el rostro de Dios, para no oír. Así es que mientras usted y yo no pidamos perdón por nuestros pecados, el resto de nuestra oración no va a ser escuchada. Hasta que no estemos limpios ante la presencia de Dios, el resto de nuestra oración no va a ser escuchada. Por eso la primera parte de cuando usted va a orar es: Señor, hazme recordar todos los pecados que he cometido, porque quiero arrepentirme, confesarme y pedirte perdón por ello. Y una vez que estemos limpios, entonces Dios escuchará nuestra oración. Eso es lo que enseña este pasaje. Entonces, quisiera, entendiendo que somos débiles y que nunca vamos a dejar de pecar, quiero compartir con usted algo que encontré en la palabra de Dios que puede servirnos para, si podemos ponerlo así, pecar menos. A partir de hoy, porque es así, ustedes, el que es creyente, levanta su manita. ¿Quién ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador? Todos. ¿Tenemos el Espíritu Santo en nuestro interior? ¿Sí? ¿Dónde dice eso? En la Biblia, sí, que es la Biblia. 1 Corintios, ¿quién dijo 1 Corintios? Capítulo 6, bien, ahí vamos. ¿No? Bueno. Tenemos el Espíritu Santo morando en nuestro interior. ¿Acaso ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros?
Por tanto, glorificar a Dios en vuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios. Si yo sé que el Espíritu Santo está en mi interior y quiero glorificar a Dios en mi cuerpo, que glorificar a Dios quiere decir es una vida de santidad, una vida sin pecado. Entonces imagine usted que lo acabo de empezar a hacer cuando empecé a estudiar este sermón y créanme, sí sirve, sí funciona. Imagine que está nuestro Señor Jesús todo el tiempo, a un lado suyo, aquí atrás. Aquí está mi Señor. Está en mi interior, yo sé. Pero imagine que está Jesús todo el tiempo viendo lo que usted ve, conociendo los pensamientos, oyendo lo que usted oye, yendo a los lugares que usted va. Imagínese todo el tiempo está mi Señor aquí, como está hoy, viendo lo que yo veo. ¿En qué estoy poniendo mi vista? ¿Qué estoy escuchando? ¿Le gustará a mi Señor? ¿Qué estoy diciendo? Jesús está escuchando lo que estoy diciendo. Es más, acabamos de leer el Salmo 139:4. Porque aquí aún no está la palabra en mi lengua y tú ya la sabes toda. Nuestro Señor ya sabe lo que vamos a decir antes de decirlo. Entonces, si mi Jesús está a un lado mío todo el tiempo, usted piensa y siente que Jesús está mirando lo que usted mira, aún así pecará. O le ayudará a detenerse sabiendo que eso no le agrada a aquel a quien usted llama Señor y yo le llamo Señor. ¿Qué dice Lucas 6:44? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Si le llamamos Señor es porque vamos a obedecerle. Voy a compartir dos pasajes y con esto terminamos. 1 Pedro capítulo 1, versículos 13 al 17. Voy a esperar a que lo encuentre. 1 Pedro 1, versículos 13 al 17. Dice, por tanto, concluyendo la enseñanza previa del apóstol Pedro, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, antes de cristianos, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel, nuestro Señor Jesús, que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Alejaos del pecado, viviendo en santidad. Imaginemos entonces que cada paso que usted y yo damos, Jesús está aquí atrás de mí. Si usted va manejando, Jesús lo está viendo. Si usted está cantando, si usted está viendo una televisión, si usted está viendo algo que no debe ver, si usted está oyendo algo que no debe escuchar, Jesús lo está escuchando, también Jesús lo está viendo. Y yo creo que ese sentimiento de entender, porque lo dice la Biblia, que el Espíritu Santo está en mi interior, entonces Dios está viendo todo lo que soy y todo lo que hago, debería ser suficiente para avergonzarme del pecado. Es el título del sermón, el pecado que avergüenza. Y a lo mejor usted y yo cuando vimos el título, era, ¿cuál será ese pecado que avergüenza? ¡Todos! Por eso le puse ese título, el pecado que avergüenza. Son todos los pecados deberían de avergonzarnos, porque mi Señor me está viendo, sin importar que ningún otro ser humano me vea. Debería de avergonzarme saber que Dios sí me está viendo pecar. Es que después pido perdón.
¿No es eso hipocresía? ¿No es eso falta de amor a aquel que entregó su vida por usted y por mí? No estoy diciendo, hermano, no me malentienda, no estoy diciendo que vamos a llegar a un momento en que no vamos a pecar. Somos seres humanos y tristemente tenemos el pecado moral en nuestro interior, y tristemente la tentación es instantánea, ni siquiera se puede medir el tiempo que la tentación se convierte en pecado. No estoy diciendo que usted y yo a partir de hoy jamás vamos a volver a pecar, pero por lo menos podremos pecar menos si entendemos y reconocemos que Jesús está viendo todo lo que veo, oyendo todo lo que veo y andando donde quiera que yo estoy. Luego, con estas palabras de Job capítulo 23, y yo quisiera que usted y yo pudiéramos decir esto mismo que dice Job, y que fuera parte de nuestra vida. Por eso se llama el santo Job, porque fue un hombre muy especial. Job capítulo 23, versículos 10 al 12. Y me gustaría que, si usted tiene su Biblia en este pasaje, Job capítulo 23, versículos 10 al 12, lo leamos al unísono. ¿Le parece bien? Vamos a leerlo pausadamente, razonando las palabras que estamos leyendo, por favor, ¿sí? ¿Estamos listos? Y díganlas como si fuera usted el que la está diciendo, como si saliera de su interior este pasaje. Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi vida. Recuerden que el verbo guardar en el Antiguo Testamento quiere decir obedecer, por eso cantamos esta mañana. Obedecer y confiar en Jesús. Dice el versículo, en la última parte del versículo, obedecí las palabras de su boca más que mi comida. Era más importante para mí obedecerlo a Él que siquiera tener un alimento que llevarme a la boca. De estas frases que pronuncia Job, conociendo la historia de Job, pareciera decir que él no miente al decir esto. Cuando le dijo a Satanás, ¿no has visto a mi siervo Job? Que no hay otro en el mundo como él. Entonces él sí pudo decir esto. ¿No sería hermoso que usted y yo pudiéramos también decir esto? Que cada día de nuestra vida al terminar pudiéramos decir esto. Mas Él, Dios, conoce mi camino. Me probará y saldré como oro. ¿Cómo quiere decir eso? Puro, limpio, sin defecto alguno. Mis pies han seguido sus pisadas, no han andado en lugares que no debo andar. Guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. De la palabra de Dios nunca me separé. Ojalá usted y yo pudiéramos decir lo mismo. Porque el solo hecho de pensar que Jesús me vea pecar, el solo hecho de pensar, no pecar, el solo hecho de pensar que Jesús cree que yo voy a pecar, debe avergonzarme más que si toda mi familia me vieran pecar. Debe ser muchísimo más vergonzoso para mí que Jesús me vea pecar, que cualquier ser humano me vea pecar. Porque Él es el juez. Y Él es mi Señor. Vamos a ver si tenemos internet para entonar un canto que toma las palabras de Job y que lo cantemos pensando en esto, precisamente. Me invito a
inclinar su rostro para terminar con una breve oración. Y ruego a Dios que Él nos ayude a pecar cada vez menos. Dios eterno, te damos gracias infinitas, Señor, por tu palabra, Señor, que es más cortante que una espada de doble filo, que penetra en nuestro ser, Señor, nos hace entender que somos débiles, que por nuestros propios medios no podemos dejar de pecar, pero que tú nos quieres ayudar, Señor, que tú deseas que tengamos una vida santa, que te dé a ti la honra y la gloria. Y queremos seguirte y queremos servirte, Señor. Y para ello necesitamos estar limpios de pecado. Te rogamos, Señor, te suplicamos que nos hagas conscientes de tu presencia constante en nuestras vidas, que tú siempre estás a nuestro lado, que tú sabes lo que pensamos, que tú ves lo que vemos, que tú escuchas lo que oímos, que tú sabes las intenciones de nuestro corazón, Señor. Y más quisiéramos gloriarnos en nuestras debilidades para que repose en nosotros el poder de tu Hijo Jesucristo y que no pequemos, Señor, sino que cada día en tu poder nos hagas más santos, más apartados del mal y más discípulos y siervos tuyos, que con nuestra vida, con cada paso que demos, estemos dándote a ti la honra y la gloria, alabando, glorificando tu nombre, día tras día, no solamente los domingos, Señor, sino cada día, en el poder de tu Hijo Jesucristo. A Él sea toda la gloria, toda la honra, toda la majestad, toda la potencia, toda la alabanza y toda la adoración, desde la eternidad y por la eternidad.